Buenas noches a todos. Le damos pues la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes por hacerse pues partícipes de nuestra segunda charla del Centro de Estudio y Formación Científica en Cirugía Plástica. Esta charla estará dirigida a todos ustedes y contaremos con la intervención de Camila Andrea Rincón, interna de 12º semestre, bajo la dirección de la doctora Natalia Murillo, residente de cuarto año en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El tema que se va a intervenir son las principales infecciones de la mano. Agradecemos nuevamente su participación y recordemos mantener durante la charla el micrófono apagado y hacer las preguntas que surjan al final de la misma. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como decía mi compañero, vamos a hablar de infecciones de mano. Mi nombre es Camila Rincón, soy interna de 12. Mi tutora fue la doctora Natalia Murillo, residente de cuarto año de cirugía plástica. Entonces, a manera pues, de índice, tenemos los temas que vamos a tratar. Tenemos la introducción, el contexto histórico del manejo, la fisiopatología, los principios generales de manejo, la clasificación de las infecciones de mano, las mordeduras, las infecciones poco comunes, los diagnósticos diferenciales, tenemos también un caso clínico y finalmente las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, recordemos que las infecciones de mano son un motivo frecuente de consulta, ya que la mano puede lastimarse fácilmente durante actividades diarias debido a cualquier trauma, el cual puede llevarnos a una infección, especialmente los traumas penetrantes que generan el ingreso de patógenos pues a la mano. La anatomía, debido a la compartimentalización de la mano, entonces vamos a ver que se puede hacer un desarrollo de infecciones y también puede haber una inflamación excesiva de los tejidos, lo cual puede llevar a necrosis e isquemia de tejidos circundantes a la infección. También es importante recordar que puede llevar a discapacidad permanente de los pacientes y hay diferentes factores de riesgo de los pacientes como tal que pueden llevarnos a una progresión de la enfermedad, como lo son el estado inmunitario del paciente, la virulencia de los microorganismos agresores y la localización anatómica del tejido afectado. En cuanto al contexto histórico, entonces recordemos en 1912 Alden Canabel escribe una obra que es fundamental para el manejo y como tal para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de mano. Escribe una obra sobre una guía de tratamiento quirúrgico de las infecciones tanto agudas como crónicas de los dedos, la mano y el antebrazo. Y estos principios hasta el día de hoy siguen siendo sumamente relevantes. Adicionalmente, un par de décadas más tarde, Sterling Bunnell hace un amplio reconocimiento sobre la cirugía de mano como una especialidad independiente, la cual requiere habilidades quirúrgicas tanto de cirugía plástica como ortopédicas y neuroquirúrgicas. Y hace amplios estudios sobre las heridas en la Segunda Guerra Mundial y como tal, como las infecciones llevan a deformidades pues devastadoras y permanentes, pues que ya no tienen recuperación en el caso de no ser tratadas. Posteriormente, pues recordemos que ha habido una reducción en la morbimortalidad debido a las infecciones de mano. Esto gracias al desarrollo de nuevos antibióticos. Sin embargo, recordemos que en los últimos años pues, ha habido formación de nuevas cepas, mientras que se ha venido ralentizando la producción o el desarrollo de nuevos antibióticos, por lo cual esto podría representarnos una complicación a futuro para el manejo de las infecciones. En cuanto a la fisiopatología, entonces recordemos, inicialmente se da una inoculación de patógenos, generalmente pues por un trauma penetrante. Esto nos va a llevar a una fase inflamatoria en la cual va a haber una respuesta inmune. En esta respuesta inmune va a haber formación de enzimas y toxinas, las cuales van a tener pues como fin eliminar el microorganismo patógeno y va a haber también una producción de edema y aumento de presión. Esto además va a llevarnos a una fase purulenta en la cual de forma inadvertida se puede presentar necrosis tisular. Adicionalmente, algunos pacientes, sin embargo no todos, ya que esto va a depender de la carga bacteriana, pueden presentar linfadenopatías o adenopatías de compromiso, digamos, epitroclear o axilar. Sin embargo, como menciono, pues es algo que no ocurre siempre. Sin embargo, pues los pacientes que presentan una respuesta sistémica o un compromiso sistémico también pueden presentar fiebre o elevación de los marcadores inflamatorios.
En cuanto a los principios generales de manejo, entonces, pues es importante hacer una historia clínica detallada y pues enfocarlo siempre adecuado pues al paciente y no solamente preguntar, digamos, la edad y la lateralidad, que es lo que comúnmente se pregunta, sino también empezar a evaluar, digamos, la ocupación del paciente y, digamos, el efecto que podría tener esta infección en la vida del paciente y con su ocupación. También el modo de inoculación, esto nos va a ser útil principalmente para la selección del tratamiento antibiótico según el modo o el mecanismo por el cual se haya producido la infección. La sintomatología, entonces es importante interrogar sobre la localización y las características del dolor. Por ejemplo, si el paciente refiere un dolor punzante, que nos puede indicar que esté cursando con un absceso confinado. O también preguntar sobre la irradiación del dolor, por ejemplo, si se va hacia la zona del antebrazo o hacia proximal, que nos puede indicar que esté cursando con una linfangitis. También interrogar pues por la duración y la progresión de los síntomas, si es, pues es un cuadro, digamos, indolente o más bien es un cuadro agudo de rápida progresión. También evaluar los síntomas sistémicos, como mencionábamos, digamos la fiebre, los escalofríos, y también si presenta secreción espontánea, si esta secreción es purulenta o si por el contrario es más bien una secreción serosa, y también algunos de los factores de alivio o factores desencadenantes del dolor, como lo sería, digamos, la presión, el calor, la elevación de la extremidad, los cambios de posición. Y también importante recordar interrogar al paciente sobre si ha presentado previamente este cuadro, lo cual nos puede indicar que de pronto no sea algo infeccioso, sino más bien algo inflamatorio, como la gota o la pseudogota. Adicionalmente, pues preguntar por tratamientos previos, es decir, si ha recibido algún manejo antibiótico o si se le ha realizado algún tipo de drenaje o si el mismo paciente, digamos, en la casa con una aguja no estéril se ha hecho algún tipo de drenaje. Y en cuanto al estado inmunitario del paciente, es muy importante interrogarlo, ya que pacientes con alteraciones inmunológicas pueden presentar una progresión más rápida de la enfermedad, ya que presentan pues una menor respuesta inmune, no se presenta, digamos, el eritema, el calor, lo que vemos generalmente en los pacientes, sino lo van a presentar de una forma más silenciosa y van a poder presentar una diseminación más rápida. Esto considera pues en los pacientes que tengan diabetes, tumores malignos, que tengan VIH, que tomen algún medicamento inmunomodulador. Continuando entonces el examen físico, entonces es importante evaluar pues los síntomas que presentan generalmente los pacientes con infección, que son el eritema, el edema y el calor. En cuanto al eritema, es importante demarcar la zona con, digamos, pues con un marcador específicamente para ver la progresión de la infección. Y digamos que en general pues estos son los hallazgos iniciales, pero puede haber algunos hallazgos o síntomas más específicos que nos puedan indicar, digamos, un agente etiológico, digamos, si puede ser un estafilococo aureus, si se presenta una zona de necrosis central con eritema periférico, o cuando a la palpación sentimos crépitos que nos pueda indicar que está asociado a microorganismos formadores de gas como los Clostridium o los Streptococcus anaerobios. También es importante en este punto evaluar los signos de la tetra de Canal, que ya vamos a mencionar más adelante, y siempre muy importante realizar pues un minucioso examen neurovascular y evaluar en este pues el efecto compresivo de la infección. En cuanto a exámenes complementarios, entonces podemos hacer uso de análisis pues sanguíneos, en los cuales vamos a hacer recuento de los glóbulos blancos, evaluar la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, todo esto con el fin de poder evaluar la respuesta al manejo antibiótico, al tratamiento que se le esté dando al paciente. También las imágenes radiológicas nos van a ser de utilidad, por ejemplo, en las radiografías nos van a ser útiles para identificar una osteomielitis o identificar la presencia de un cuerpo extraño o el hecho de que pueda haber alguna fractura acompañante. La resonancia entonces nos ayuda a evaluar la integridad de los tejidos blandos y las ecografías van a ser muy útiles para evaluar la presencia de un absceso. Adicionalmente, los cultivos, pues es importante realizar cultivos tanto aerobios como anaerobios de la secreción y pues estos cultivos deben realizarse previo al inicio del manejo antibiótico. También algunos pacientes pues pueden requerir intervenciones quirúrgicas, esto pues va a depender del caso, del tipo de infección, de la gravedad de la infección y también es importante pues evaluar si tiene respuesta ante, digamos, un drenaje. Y ya en la parte posoperatoria, pues se deben mantener los apósitos limpios, secos, todo el tiempo va a hacer el uso de la técnica séptica
Y también es importante el uso de la inmovilización, ya que nos va a ayudar en el proceso de rehabilitación. Entonces, bueno, estos son los principios generales que ya acabo de mencionar. La inmovilización siempre debe ser el lavado y el desbridamiento de la zona infectada, las incisiones y el drenaje en caso de abscesos, y pues la terapia antibiótica que generalmente pues se le da inicio empírico. Entonces ya empezamos a hablar específicamente de la clasificación de las infecciones de mano. Empezamos con las infecciones superficiales, en las cuales tenemos la onicomicosis, la celulitis, la linfangitis, la paroniquia, el panadizo o felón y el panadizo herpético. Entonces, la onicomicosis, vamos a decir que es una infección fúngica del aparato ungueal, la cual es generalmente de naturaleza crónica. Entonces, los pacientes van a presentar un cambio en la coloración de la uña, un engrosamiento y alteraciones en la superficie, irregularidades en la superficie. Esto se debe principalmente a la exposición prolongada a agua y los agentes etiológicos más comunes van a ser el Trichofiton rubrum y las especies de Cándida. En este caso, pues el manejo inicialmente se puede hacer con antifúngicos, tanto tópicos como vía oral. Sin embargo, pues el manejo definitivo va a ser el remover la placa ungueal completamente. La celulitis, entonces vamos a decir que es una infección superficial que involucra tanto la piel como el tejido celular subcutáneo. En este caso, los pacientes ingresan con un cuadro de dolor, de eritema, de calor, y en esta infección específicamente es muy útil hacer el uso de la demarcación con el fin de evaluar si está disminuyendo o aumentando el eritema. En este caso, los microorganismos más frecuentes son igualmente el Staphylococcus aureus y los estreptococos del grupo A. Estas infecciones se deben principalmente a traumas muy leves, como lo puede ser un rasguño o el pinchazo con una astilla, y son generalmente autolimitadas, por lo cual se puede dar un manejo conservador, teniendo en cuenta pues, que se debe hacer monitorización de la respuesta con uso pues, de antibióticos y medios físicos. Si no se evidencia respuesta, pues se debe considerar que pueda haber una infección de pronto más profunda o un absceso pues confinado. La linfangitis entonces va a ser la inflamación de los vasos linfáticos en el tejido celular subcutáneo. Se van a presentar como estrías eritematosas que van de distal hacia proximal, y se va a deber principalmente a una inoculación directa de los microorganismos patógenos, igualmente por Staphylococcus aureus, y generalmente el manejo pues va a ser conservador, va a ser la elevación de la extremidad, los medios físicos, y ya la falta de respuesta al tratamiento pues nos indica una infección más profunda o una infección secundaria. La paroniquia, entonces, decimos que es una infección bacteriana del pliegue ungueal. En el caso de que sea aguda, va a ser menor de 6 semanas. En este caso, los pacientes presentan eritema, edema, sensibilidad y descarga espontánea de material purulento en muchas ocasiones en el pliegue ungueal. Esta infección puede comprometer también el eponiquio o el pliegue ungueal contralateral, y en algunos casos puede afectar la matriz germinal, por lo cual si se presenta necrosis de esta zona, pues va a afectar el futuro crecimiento de la uña. El manejo entonces va a ser en etapas tempranas conservador, se puede hacer con medios físicos, elevación de la extremidad y doxiciclina. Sin embargo, pues muchas veces va a requerir un manejo quirúrgico, es decir, una incisión en la zona del eponiquio para el drenaje completo pues, del material purulento. Los microorganismos en este caso van a ser el Staphylococcus aureus y los Streptococcus pyogenes. Por otra parte, tenemos la paroniquia crónica, que va a ser pues, cuando se presenta sintomatología mayor de 6 semanas, y esta se va a deber, digamos, más que a una infección, a una respuesta inflamatoria, y va a ser principalmente por las especies de cándida, y igualmente va a ser por el contacto a repetición con agua o con químicos irritantes. En este caso, pues los pacientes van a presentar fibrosis, van a presentar disminución de la vascularidad y cambios como tal en la uña, presentando crestas en la superficie. Y muchas veces, pues digamos que se puede hacer manejo con corticosteroides, pero también, pues por la evolución, también pueden requerir manejo quirúrgico, el cual consiste en la marsupialización del eponiquio. Entonces, pues acá podemos ver cómo se da la afectación, pues especialmente del pliegue ungueal lateral, aunque puede presentarse también afectación del eponiquio.
Y acá entonces vemos cómo ingresa pues inicialmente un paciente con el edema, el eritema, la secreción pues espontánea de material purulento, y en la segunda imagen vemos ya específicamente cómo se ve en el momento de la incisión en el eponiquio la salida de pues de el panadizo o felón. Entonces es una infección con un absceso subcutáneo en el pulpejo que generalmente se va a desencadenar por inoculación directa por punción. En este caso, pues recordemos la anatomía del dedo, del pulpejo, la cual hay múltiples septos fibrosos, lo cual va a hacer que sea fácil que se desencadene un síndrome compartimental o que haya necrosis del tejido circundante. Los pacientes en este caso entonces van a cursar con dolor palpitante, con edema y en algunos casos también puede haber secreción. Este dolor palpitante es algo muy característico que mencionan los pacientes y que les genera dificultad para la conciliación del sueño. Y en este caso, debido a la proximidad de la infección pues, del pulpejo hacia la parte ósea, entonces también pueden presentarse algunas otras infecciones más profundas, como lo puede ser la osteomielitis de la falange distal, la osteomielitis de la articulación, la artritis séptica de la interfalángica distal, o también pueden presentar tenosinovitis de las tendinones flexores. El manejo, pues, digamos que inicialmente puede ser conservador, puede dejarse como reposo, elevación de la extremidad, los medios físicos. Sin embargo, finalmente, pues, el manejo va a ser quirúrgico, va a ser el drenaje el drenaje del material purulento, y en este caso se hacen múltiples incisiones longitudinales en la zona del pulpejo con el fin de liberar completamente pues, el material de drenaje. En esta imagen entonces podemos ver cómo se da inicialmente, digamos, el ingreso del paciente con la zona de edema, de eritema y de salida de material purulento, y en la segunda imagen pues ya vemos el posoperatorio en el cual se tuvo que hacer pues desbridamiento y drenaje completo de la zona con material purulento. Y acá es importante pues también se debe realizar un cultivo y se debe considerar si el paciente requiere la continuación del manejo antibiótico, el cual puede hacerse con cefalosporinas de primera generación. El panadizo herpético, entonces decimos que es una infección viral en la región distal del dedo. Esta se debe a una inoculación del virus del herpes simple por contacto en una zona de disrupción de la piel. Digamos que en niños o en trabajadores de la salud que están en contacto con mucosa oral, se considera que puede deberse al virus del herpes simple tipo 1, mientras que en algunos adultos con vida sexual activa se puede considerar de virus del herpes simple tipo 2 por inoculación directa en el contacto con los genitales. Esta infección va a tener una incubación de aproximadamente 2 semanas y van a presentar un prodromo, posteriormente un prodromo de ardor, de picazón y de sensibilidad en la zona, aproximadamente unos 2 a 3 días antes, previo a la formación de unas vesículas, que van a ser vesículas con líquido claro en su interior, que progresivamente va a irse volviendo más opaco, más turbio. Posteriormente entonces se forma una ulceración en las vesículas y finalmente se forma una costra y resuelve al cabo de cerca de 21 días. Digamos que en este caso, pues, especialmente en pacientes pediátricos que presentan este tipo de vesículas, pero en múltiples dedos, se considera un diagnóstico diferencial el Coxsackie virus. Y adicionalmente, digamos que si hay una duda diagnóstica, se pueden hacer algunos test para confirmar, como el test de Sang o la reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, pues el diagnóstico generalmente va a ser netamente clínico. Los pacientes van a presentar un riesgo del 20 al 50% de recurrencia, y generalmente la infección va a ser autolimitada, entonces va a resolverse por sí sola, simplemente se va a dar manejo pues, del dolor, y algunas veces se pueden dar antivirales, pero digamos que comúnmente no se dan más que todos en los pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión, y está contraindicado completamente el realizar incisiones en este tipo de infección, ya que puede llevar a una rápida diseminación de la infección, a una sobreinfección bacteriana, o en los pacientes inmunodeprimidos puede llevar incluso a una encefalitis viral. Y en caso de que se considere que puede haber una sobreinfección bacteriana, que la sintomatología nos indique que puede haber un absceso, pues debe hacerse, pues confirmarse con una ultrasonografía
y darse manejo antibiótico pues, coadyuvante. Y en este caso, pues, bueno, podemos ver en la falange distal como la presencia de las vesículas, y acá vemos que son múltiples vesículas que comprometen un único dedo. Y siempre, pues, generalmente autorresuelven al cabo de 3 semanas. Las infecciones profundas, entonces vamos a hablar de las infecciones del espacio sinovial, las infecciones del espacio de la fascia profunda de la mano, la artritis séptica, la fascitis necrotizante y la osteomielitis. Inicialmente, entonces, recordemos que la anatomía de la mano permite que haya infecciones que se diseminen fácilmente desde el punto de inoculación superficial hasta zonas más profundas, lo que incluye las vainas tendinosas, las bursas, las articulaciones, el hueso o las fascias de planos profundos. Y pues se pueden desencadenar infecciones severas, rápidamente progresivas, que van a requerir un manejo pues oportuno para evitar que haya algún tipo de disfunción ocasionada por la falta de tratamiento. Entonces, inicialmente las infecciones del espacio sinovial, recordemos que hay ciertos espacios sinoviales que nos van a permitir esta propagación de la infección. Entonces, tenemos las vainas de los tendones flexores, la bursa cubital y radial y el espacio de Parona. La comunicación de estos espacios, digamos que va a ser como un ambiente óptimo para el crecimiento bacteriano, ya que pues tiene poca vascularización y es un ambiente rico en líquido sinovial. Inicialmente, entonces, hablamos de la tenosinovitis piógena de los flexores. Entonces, vamos a decir que es una infección de la vaina de los tendones flexores, que es una doble capa cerrada. Esta se debe inicialmente a un trauma penetrante que puede presentarse en la región interfalángica distal o proximal, en la zona del espacio de la región volar. Y en este caso, pues puede haber un aumento de la presión por la compartimentalización que hablábamos previamente, lo cual va a hacer que pueda haber isquemia o necrosis del tendón e incluso llegar a la ruptura de este. Entonces, esto puede deberse a inoculación directa, sin embargo, en algunas otras ocasiones puede deberse también a diseminación por contigüidad o a diseminación hematógena a distancia, digamos, considerando algún paciente en el que se sospeche una infección gonocócica. El principal agente etiológico en este caso va a ser el Staphylococcus aureus, y aquí es donde vamos a evaluar la tetra de Cannavale. La tetra de Cannavale, entonces, van a ser 4 signos que nos van a ayudar a enfocarnos hacia esta infección. Sin embargo, estos signos no deben estar todos presentes en el paciente pues, para que la consideremos. Entonces, mencionándolas de mayor a menor frecuencia, entonces está el edema fusiforme del dedo afectado, el dolor a la extensión pasiva, la postura del dedo en reposo en flexión, y el dolor severo a la palpación de la vaina tendinosa. Y recordemos, además, acá hay algo que se puede presentar, que es el absceso en herradura, que básicamente se debe a que la vaina del tendón flexor largo del pulgar se va a continuar con la bursa radial, mientras que las vainas tendinosas de los demás dedos se continúan con la bursa cubital, y estas dos se van a unir en el espacio de Parona, que es un espacio que se encuentra más profundo a los tendones flexores, pero se encuentra superficial a la fascia del músculo cuadrado pronador, y esta es una zona en la cual se forma, digamos, un absceso en todo este espacio. Los pacientes que cursan con este absceso entonces van a presentar una actitud de flexión de la muñeca, y adicionalmente pues presentan dolor en la región tanto tenar como hipotenar, ya que se presenta una tenosinovitis del flexor del pulgar, digamos, en el mismo tiempo. Y en este caso, entonces, los pacientes pues van a requerir manejo antibiótico. En el caso de que se presente una sintomatología menor de 24 horas o sintomatología leve, podemos considerar inicialmente un manejo en reposo, es decir, pues los medios físicos, el inicio del manejo antibiótico con ampicilina sulbactam y siempre la inmovilización de la extremidad, y haciendo monitorización en 12 a 24 horas para evaluar la respuesta antibiótica. En caso de que no se logre, pues no haya una respuesta antibiótica adecuada, se debe pasar al paciente a urgencias para manejo quirúrgico pues inmediato y el drenaje de la colección.
Por otra parte, tenemos que si los pacientes presentan más de 24 horas de sintomatología y presentan hallazgos de una infección severa, pues deben llevarse inmediatamente al desbridamiento quirúrgico. Se debe hacer pues una irrigación con abundante solución salina y en este caso entonces se pueden hacer incisiones solamente en la falange, bueno, en la zona distal y en la zona proximal de la vaina tendinosa, y se deja un catéter para hacer una nueva irrigación a las 24 o 48 horas. Sin embargo, si se considera que el paciente también puede estar cursando con un síndrome compartimental, pues se hace una fasciotomía medio longitudinal que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, pues podemos visualizar en la primera imagen pues el material purulento dentro de la vaina tendinosa, y en las imágenes siguientes entonces vemos cómo se realiza la fasciotomía mediolateral y finalmente cómo se deja ubicado el catéter en la región distal de la vaina tendinosa para continuar las irrigaciones a las 24 o 48 horas del posoperatorio. Continuamos entonces con las infecciones de la fascia profunda. Estas infecciones son emergencias que requieren intervención quirúrgica inmediata. Entonces, recordemos que hay 3 espacios específicos que son susceptibles de infección, que son entonces el espacio tenar, el espacio medio palmar y el espacio hipotenar. Entonces, son los que podemos ver acá en la imagen, donde tenemos en color naranja el espacio tenar, en color amarillo el espacio medio palmar y en color azul el espacio hipotenar. Estas van a ser infecciones confinadas y debe diferenciarse pues, de otras infecciones como la tenosinovitis, o también se debe usar la ultrasonografía para diferenciar si hay algún tipo de absceso. Entonces, las infecciones del espacio tenar, los pacientes van a cursar con edema en el dorso del primer espacio interdigital, van a presentar eritema, edema y dolor, siempre van a cursar con el pulgar abducido y adicionalmente van a presentar un dolor severo a la posición pues a la oposición del pulgar, y en este caso pues se debe hacer un drenaje quirúrgico con abordaje tanto volar como dorsal con el fin pues de hacer un drenaje completo de la infección y siempre pues evitando el neurovascular del pulgar. La infección medio-palmar, entonces los pacientes van a presentar pérdida de la concavidad palmar, el tercer y el cuarto dedo van a estar en posición parcial de flexión, en este caso pues van a presentar dolor severo a la extensión pasiva, y en este caso puede haber una diseminación de la infección dada la comunicación con el espacio de paroma. Es importante en este caso entonces hacer una incisión longitudinal en la región palmar con el fin de drenar el material purulento. La infección hipotenar entonces va a ser, digamos, va a presentar un poco menos de sintomatología, va a haber un menor edema, no va a haber, no se van a ver involucrados los dedos ni los tendones flexores, y el drenaje en este caso se va a hacer pues por la superficie volar con una única incisión longitudinal. Entonces acá podemos ver pues, cómo se verían los abscesos en el espacio, en la primera imagen en el espacio tenar. Entonces va a tener, digamos, un borde volar, el cual va a estar en contacto con la fascia palmar. Va a tener un borde cubital que va a estar en contacto con el septo medio palmar vertical. Adicionalmente va a tener un borde radial que va a estar en contacto con la inserción del aductor. Y por otra parte entonces tenemos el absceso en el espacio medio palmar en la segunda imagen, y en este caso entonces vamos a tener el borde volar que va a estar en contacto con la vaina tendinosa del tercer, cuarto y quinto dedo. El borde cubital va a estar en contacto con el septo hipotenar, y también tenemos un borde dorsal en contacto con la fascia de los músculos interóseos del segundo y tercer dedo, y un borde radial que va a estar en contacto con el septo vertical medio palmar. Continuando entonces con las infecciones del espacio interdigital, entonces tenemos la infección conocida como el absceso en botón de camisa. En este caso pues puede presentarse el absceso tanto en región volar como en región dorsal, y se va a presentar con dolor, tumefacción en el espacio interdigital. La tumefacción va a ser de predominio en la cara dorsal, y los dedos adyacentes a esta infección, a este absceso, pues se van a encontrar siempre en abducción. En este caso, pues se requiere un abordaje por ambas caras, por cara palmar y cara dorsal,
ya que un fallo en el reconocimiento de la extensión pues, de esta infección nos puede llevar a una infección más profunda que se puede diseminar como hacia los espacios que ya hemos mencionado previamente y pues se debe evitar en la incisión el daño del espacio interdigital para evitar futuras contracturas. Entonces acá en la imagen podemos ver pues el absceso en la zona interdigital, vemos el edema especialmente en los dedos adyacentes, los cuales se encuentran en posición de abducción. Las infecciones del espacio dorsal, entonces, pues digamos que la sintomatología va a ser muy similar a la que hemos mencionado en las demás, van a presentar dolor, calor, rubor y edema, sin embargo, pues va a ser en la zona dorsal de la mano, por lo cual acá vamos a considerar un manejo tanto conservador como quirúrgico. Entonces, en cuanto al conservador, va a haber la elevación, la inmovilización y la antibiótico terapia, y posteriormente pues se debe hacer un drenaje quirúrgico con 2 incisiones longitudinales en la región dorsal de la mano, y en este caso pues es muy importante no dejar expuesto el tendón, ya que puede llevar a la necrosis de este. Continuando, entonces tenemos la artritis séptica. En este caso los pacientes van a cursar con articulaciones eritematosas, edematosas, calientes y muy sensibles. Recordemos que pues no es una infección muy común en la mano y en los dedos, sin embargo puede presentarse por inoculación directa, por diseminación por contigüidad o incluso también puede ser por diseminación hematógena, considerando en los pacientes pediátricos la infección por hemófilos influenza y los pacientes pues adultos y nuevamente la infección gonocócica. En este caso, para el diagnóstico, además de la clínica, vamos a hacer uso del aspirado de líquido articular. En este líquido, entonces, vamos a hacer un conteo celular en el cual, en caso de haber artritis séptica, se va a evidenciar unas leucocitos mayores de 50.000 con polimorfonucleares mayores del 75% y una glucosa disminuida menor de 40. En este caso, pues se deben sospechar como agente etiológico el estafilococo aureus. Sin embargo, pueden haber infecciones polimicrobianas en pacientes inmunocomprometidos o cuando la artritis se deba a una mordedura humana. Siempre es indispensable pues, realizar una radiografía para evaluar si de pronto hay algún otro diagnóstico diferencial que podamos tener en cuenta, como la osteomielitis o igualmente la gota, la pseudogota. Y en caso ya de que se confirme como tal el diagnóstico, entonces se debe iniciar el manejo antibiótico que se puede realizar con vancomicina. Y ya si se considera una infección gonocócica, entonces vamos a hacer uso de la ceftriaxona. Y siempre es importante realizar un lavado articular, el cual puede ser o por vía abierta o por artroscopia. Este lavado teniendo en cuenta pues evitar el daño de estructuras adyacentes y evitar la contaminación pues también de las zonas cercanas. Y en este caso entonces vamos a permitir un cierre por segunda intención con el fin pues, de permitir el drenaje completo, por lo cual se debe mantener con apósitos estériles secos hasta que se dé el cierre por segunda intención. La fascitis necrotizante, entonces decimos que es una infección de tejidos blandos, es rápidamente progresiva, es potencialmente letal y pues ya que presenta una necrosis de la fascia generalizada. La presentación inicial pues en los estadios tempranos va a ser similar a una celulitis, ya que los pacientes van a cursar inicialmente con edema, con eritema, con calor. Sin embargo, van a haber unos síntomas o signos específicos que nos van a orientar más hacia este diagnóstico. Entonces los pacientes van a presentar un dolor severo que va a ser desproporcionado a la presentación clínica, van a presentar una rápida progresión de la enfermedad, de la infección, van a presentar zonas de hipoestesia o anestesia en la piel, de coloración violácea y a la palpación, entonces vamos a sentir zonas de crepito. Y en las imágenes se va a evidenciar gas en las imágenes. Adicionalmente tenemos el puntaje de L-RINEC, el cual pues nos va a guiar un poco en el diagnóstico. Este puntaje entonces se basa en 6 estudios pues, de laboratorio, en los cuales tenemos la proteína C reactiva, los glóbulos blancos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa. El hecho de obtener un puntaje mayor de 8 en este puntaje de L-RINEC nos va a indicar que el paciente tiene un riesgo de más del 75% de estar cursando con una fascitis necrotizante de tejidos blandos. Adicionalmente, recordemos que el agente etiológico son los estreptococos hemolíticos del grupo A y pues va a requerir
un manejo quirúrgico inmediato, una intervención quirúrgica inmediata, pues siempre es importante primero estabilizar al paciente, ya que muchas veces pueden llegar inestables, y en el momento en que se estabilice, pues llevar a la intervención quirúrgica para el desbridamiento de todo material necrótico, incluyendo piel, músculo, todo lo que esté afectado, y incluso un poco más allá de la zona de infección, ya que hay alto riesgo de recurrencia. Y recordemos pues que esta infección es de pobre pronóstico, por lo cual muchos pacientes van a requerir pues de amputación, o incluso un tercio de los pacientes pues van a llegar a la muerte. Y esto se puede presentar incluso en pacientes jóvenes, en pacientes sanos previamente. En el posterior a la intervención quirúrgica, los pacientes pues van a requerir continuar con manejo antibiótico de amplio espectro como vancomicina. Continuando entonces con la osteomielitis, entonces decimos que es una infección poco común de la mano, pues como tal de los dedos y la muñeca es muy poco común que se presente. En caso de que se presente puede deberse a vía de inoculación directa, pues por un trauma, por fracturas abiertas, o puede ser por diseminación por contigüidad. La clínica, digamos que es un poco similar, van a presentar calor, eritema, sin embargo, pues acá el dolor va a ser bastante severo, y puede haber una zona de drenaje. En este caso, pues la zona más afectada va a ser la falange distal, y en las radiografías puede evidenciarse osteólisis, osteopenia o resorción ósea. Sin embargo, estos signos se van a ver, digamos, o generalmente se pueden ver de forma tardía, es decir, unas 2 o 3 semanas desde el inicio de la infección. En este caso, pues el manejo va a ser manejo quirúrgico con desbridamiento de todo, pues, de todo el hueso infectado, y se debe mantener antibiótico terapia por tiempo prolongado, es decir, por 4 a 6 semanas hasta que resuelva completamente la infección. La osteomielitis, esta imagen, entonces tenemos una paroniquia que no fue tratada. Inicialmente pues teníamos una infección superficial que posteriormente progresa a una osteomielitis, donde vemos en la radiografía una resorción ósea de la epífisis de la falange distal. Y acá entonces en el cuarto dedo presentamos también irregularidad y osteopenia, y vemos que el paciente había sido tratado previamente por sospecha de una artritis séptica, entonces ya había sido llevado a desbridamiento y lavado, pero pues finalmente estaba cursando con una osteomielitis. Ahora pasamos al tema de las mordeduras. Entonces, inicialmente las mordeduras por animales, las más comunes se van a deber a perros, y a gatos. Las mordeduras por perros pues van a ser van a ser múltiples, van a ser laceraciones, y digamos que son un poco más superficiales, mientras que las mordeduras por gatos son generalmente una única herida por punción, que llega a ser más profunda pues por la morfología del diente de los gatos, que es más largo y pues tiene, digamos que, pues es más filoso. Entonces va a llegar más profundo el agente patógeno. Es importante recordar que todas las mordeduras se consideran lesiones polimicrobianas. En los animales pues se puede encontrar la Pasteurella multósida, los Streptococcus viridans y también algunos anaerobios. Y es importante realizar cultivos tanto aerobios como anaerobios previo al inicio del manejo antibiótico. En las mordeduras por perros es importante evaluar el carnet de vacunación para descartar pues, la sospecha de una posible infección de rabia, y en los ataques de gatos descartar la Bartonella hanselae, que es pues, la enfermedad por arañazo de gato. En este caso, el manejo pues básicamente va a ser la irrigación con solución salina abundante, hacer pues el desbridamiento necesario, y el manejo va a ser con antibiótico de primera línea, la amoxicilina clavulonato. Y recordemos también que las mordeduras por serpientes requieren un manejo antibiótico inmediato, profiláctico, y se deben realizar fasciotomías con el fin de evitar un síndrome compartimental. Aquí entonces podemos ver las múltiples mordeduras, perdón, las múltiples mordeduras por perro. Las múltiples mordeduras por perros, que son las laceraciones y abrasiones que se presentan tanto en cara palmar como en cara dorsal. Continuando entonces con la mordedura humana,
Entonces tenemos que estas suelen producirse generalmente por contacto directo del puño cerrado que entra en contacto con los dientes incisivos y se conocen como las heridas por mordedura de puño cerrado. En este caso, digamos que los pacientes puede que consulten de manera tardía y no den la información, digamos, completa sobre cómo se dio la herida. Y vemos entonces, digamos, pacientes jóvenes con laceraciones de 3 a 5 milímetros sobre alguna cabeza de algún metacarpiano o sobre la falange proximal y en la mano dominante, entonces podemos empezar a considerar que puede ser este diagnóstico. En este caso, pues se van a presentar lesión en los tejidos subyacentes, que pueden ser las lesiones en los tendones extensores, en la cápsula articular o incluso en el espacio, en el espacio articular. Entonces, miramos en esta primera imagen, vemos que la lesión de la piel, en el momento en que está en flexión, corresponde con la lesión del tendón extensor y de la cápsula articular. Sin embargo, en el momento en el que el paciente realiza la extensión, vemos que ya no corresponde el sitio de lesión de la piel con el del tendón y con el de la cápsula articular, por lo que es importante examinar a los pacientes siempre con los dedos en flexión para evaluar pues, las posibles lesiones de tejidos subyacentes. Es importante siempre hacer una evaluación neurovascular y evaluar siempre el tendón extensor. Igualmente se deben realizar imágenes radiológicas con el fin de descartar una fractura en la cabeza del metacarpiano o que pueda haber, digamos, algún material extraño retenido, como lo puede ser un fragmento de diente o también el daño como tal de la cápsula articular. Y acá vemos entonces el test de Elson en las imágenes, que es el que nos ayuda a evaluar el tendón extensor. Entonces ponemos el dedo del paciente en flexión de 90 grados sobre una superficie, hacemos leve resistencia en la falange proximal y en la falange media y pedimos al paciente que haga el movimiento de extensión, en el cual pues si vemos la imposibilidad o vemos rigidez, pues empezamos a considerar que puede haber una lesión parcial o total del tendón extensor. En este caso, pues es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento oportunos, ya que hay ciertas complicaciones que son muy importantes que pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, pueden presentar una tenosinovitis, una artritis séptica, pueden presentar osteomielitis, rigidez o dolor crónico. Entonces, el tratamiento como tal, si no logramos evaluar la profundidad completa de la herida o si consideramos que pueda tener una lesión de los tendones, debe llevarse a exploración a salas de cirugía, siempre irrigar de forma cuantiosa la articulación, desbridar los bordes de la herida, permitir un cierre por segunda intención, siempre hacer manejo antibiótico intravenoso y se debe inmovilizar la mano en posición de seguridad y se debe iniciar la terapia de rehabilitación lo más pronto posible con el fin de evitar disfunción futura. Y entonces acá vemos pues como la clásica lesión de la laceración en la cabeza del metacarpiano, en la mano dominante, que nos puede pues digamos sugerir un poco este diagnóstico. En las infecciones poco comunes, entonces tenemos la infección por Sporothrix schenki. Entonces, esta se va a deber a una inoculación por una espina de rosa, al pincharse con una espina de rosa, y en la zona de inoculación se va a formar un granuloma, el cual posteriormente va a ulcerarse y el paciente va a empezar a presentar linfadenopatías hacia proximal. Las linfadenopatías igualmente van a volverse nódulos ulcerados y este va a requerir pues un tratamiento que puede ser antifúngico, puede ser con fluconazol de 3 a 6 semanas y también se hace uso de la solución de potasio yodado. El Mycobacterium marinum, entonces, es una infección asociada a la exposición recurrente a agua o a la manipulación de peces pues, con las manos. Y en este caso los pacientes van a presentar una lesión crónica en la piel que no mejora con el tiempo y aquí el manejo va a ser básicamente el desbridamiento quirúrgico y el uso de antibiótico por tiempo prolongado por 2 a 6 meses. Tenemos también el Vibrio pulnificus, este se debe a una inoculación por pinchazo con una espina de pescado. Esta infección es rápidamente progresiva, lleva al paciente o pues lleva a la extremidad a necrosis
y se debe llevar a manejo quirúrgico inmediato con el fin del desbridamiento, pues de retirar totalmente el material necrótico. Y la infección por uso de drogas, entonces esta se debe a una inoculación directa que nos va a llevar a necrosis o formación de abscesos. Esta se debe a Staphylococcus aureus meticilino resistentes y se debe más que todo a inoculación cuando es uso de drogas intramusculares o subcutáneas más que intravenosas. En este caso, pues se debe hacer desbridamiento, el drenaje del absceso, uso de antibiótico y se pueden hacer algunas incisiones en las cuales se dejen drenes de Penrose que nos ayuden con el drenaje completo, que puede ser de alrededor 2 a 3 días hasta que resuelva completamente la infección. Tenemos también algunos diagnósticos diferenciales que debemos considerar. Entonces tenemos la gota y la pseudogota. Estas vamos a decir, pues como sabemos, son un desorden metabólico del urato. Se van a formar cristales y tofos gotosos. Y en este caso, pues vamos a hacer evaluación de los valores de ácido úrico. También se puede hacer uso de radiografía para evidenciar pues, las lesiones sugestivas pues, de gota o de pseudogota. Y también pues, el uso de colchicina y ver si hay mejoría de la sintomatología. En caso de que haya pues duda diagnóstica, se puede hacer aspirado de líquido articular y pues en el caso de que sea alguno de estos, pues vamos a ver los cristales que sean positivamente birrefringentes o negativamente birrefringentes, dependiendo de cuál de las dos. La tendinitis aguda calcificada, entonces va a ser un depósito de sales de calcio alrededor de los tendones y ligamentos. Digamos que esta puede simular mucho una infección, ya que los pacientes cursan con dolor, con edema, con eritema, con sensibilidad. Sin embargo, en este caso, si en los estudios radiológicos, en la radiografía se va a evidenciar calcificaciones homogéneas y en este caso pues cambia mucho el manejo, ya que va a ser únicamente un manejo conservador y pues en caso de considerar una infección, pues muchas veces lo llevaríamos a un manejo quirúrgico. En los cuerpos extraños, entonces objetos pues muy pequeños como astillas, como espinas, que nos desencadenan una respuesta inflamatoria. En este caso, pues el manejo definitivo va a ser simplemente retirar el objeto extraño, pero es algo muy importante el hecho de retirarlo, ya que de no hacerlo, pues llegaríamos a una de las infecciones que ya hemos mencionado. También están las lesiones iatrogénicas, que se ven en la extravasación de sustancias irritantes, puede ser por el uso de drogas ilícitas o puede ser por el uso de medicamentos como quimioterapéuticos que llevan al paciente a signos como eritema y edema y pues que terminan generalmente autorresolviendo. El pioderma gangrenoso, entonces, es una enfermedad inflamatoria que se asocia a desórdenes sistémicos. Los pacientes entonces pueden cursar con enfermedad inflamatoria intestinal y cursan con pápulas pequeñas en las extremidades que empiezan a progresar hacia necrosis. Sin embargo, este ya termina siendo un diagnóstico de exclusión después de descartar infecciones u otro tipo de patologías. Y también tenemos los tumores que son muy poco comunes en la mama. Sin embargo, los tumores primarios son principalmente de naturaleza dermatológica, entonces tenemos los carcinomas escamocelulares o el vaso celular como vemos en la imagen. También tenemos los melanomas o en algunas ocasiones, como digo, es muy poco común, pero están los tumores metastásicos provenientes de pulmón o de tiroides, de próstata, de mama, que podrían pues también considerarse. Entonces tenemos un caso clínico, este es un paciente que vimos en el hospital infantil. Tenemos un paciente masculino de 36 años, lateralidad diestro, ingresa con motivo de consulta como tengo la herida infectada. El paciente entonces consulta inicialmente por un cuadro clínico de 10 días de evolución que consiste en una herida por arma cortopunzante en dorso de mano derecha, de forma extrainstitucional. Entonces a este paciente le realizan una sutura de la herida, lo cual se realiza sin complicaciones. Sin embargo, el paciente posteriormente empieza a presentar edema, calor local y secreción purulenta. Reconsulta y se le hace pues el retiro de puntos y se drena el material purulento, se drena la colección y le inician manejo antibiótico vía oral con cefalexina durante 7 días. Sin embargo, nuevamente no presenta mejoría y empieza a presentar sintomatología sistémica, pues presentando picos febriles cuantificados en 38.8 e incremento del dolor y del edema, por lo cual pues consulta a la institución. Al examen físico, entonces vemos a nivel del dorso de la mano derecha, inicialmente pues vemos el edema en los tejidos blandos,
hay eritema perilesional, hay dolor muy severo a la palpación del dorso de la mano, tiene limitación para los movimientos de flexo-extensión, tiene una herida lineal, como podemos ver sobre el cuarto metacarpiano, y en el momento pues tenía salida de secreción purulenta, fétida de color amarillo, sin alteraciones de sensibilidad ni de llenado capilar. En la radiografía no se veían alteraciones, pues en ese momento no había ningún signo de osteomielitis ni tampoco había fracturas asociadas. Sin embargo, en la ecografía entonces se evidencia edema importante de la piel y del tejido celular subcutáneo en el dorso de la mano, y adicionalmente presenta una colección en los compartimentos interóseos entre el tercer y cuarto y el cuarto y quinto metacarpianos con un tracto fistuloso hacia la piel. Y pues los diámetros de este absceso son de 13 por 8 por 11 milímetros con un volumen de 0.7 y también observa una alteración en la ecogenicidad de las fibras del tendón extensor del cuarto dedo. Entonces, inicialmente el paciente pues se enfoca con un diagnóstico de celulitis en la mano con sospecha pues de ruptura parcial del tendón flexor del cuarto dedo. Se hospitaliza y se deja con manejo antibiótico con ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas. Se continúa pues irrigación diaria con abundante solución salina. Y aquí empezamos a ver pues la progresión. Entonces pues presenta una zona con alteración, pues con cambios en la pigmentación. Al día pues 20, que fue el otro día que llegó, todavía continuaba pues con el edema. Sin embargo, empezamos a ver que mejoría del edema, cesa la producción de material purulento. Sin embargo, pues continúa con el dedo en flexión y con un dolor bastante severo en la falange proximal. El día 27 es llevado pues a salas de cirugía en donde pues, se prolonga la herida previa en la base dorsal del cuarto metacarpiano hacia proximal y hacia distal. Se expone el mecanismo extensor completo hasta la falange proximal del cuarto dedo y a nivel del cuarto metacarpiano entonces se evidencia tejido desvitalizado, se evidencia necrosis de liquefacción en la vaina tendinosa, se realiza una toma de cultivo y pues se hace todo el desbridamiento excisional y se hace lavado con agua oxigenada y finalmente pues se evidencia que hay una lesión completa del tendón extensor común, por lo cual se hace una tenorrafia y se deja al paciente con una férula palmar en extensión y en manejo antibiótico con cefazolina. Al día de hoy, pues el paciente continúa hospitalizado con los diagnósticos de celulitis del dorso de la mano derecha, asociada a lesión del extensor del cuarto dedo, posoperatorio de desbridamiento y tenorrafia del extensor común del cuarto dedo de la mano derecha. En el momento el paciente ya no continúa con signos de infección, ya no tiene secreción purulenta, tiene movilidad adecuada de los dedos con perfusión y sensibilidad conservadas. El día de hoy se realiza un drenaje de un hematoma de 10 cc y pues ya presenta mejoría pues del dolor, presenta mejoría de la parte del material purulento y como vemos pues el dedo ya recupera la posición. Y pues es importante, digamos, este caso clínico, ver pues la evolución que puede tener un paciente y las lesiones asociadas que pueden darse debido, digamos, no solamente a la infección, sino también el trauma, la lesión del tendón. Entonces, siempre tener como un panorama completo de toda la clínica del paciente. A manera de conclusión, entonces, es importante realizar una historia clínica completa con adecuado examen físico, con el fin de identificar las infecciones de mano y diferenciarla de otros posibles diagnósticos diferenciales. Se debe tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes, ya que estas comorbilidades pueden predisponer al paciente a la formación de una infección profunda y de rápida progresión. El diagnóstico oportuno pues, nos va a permitir brindarle al paciente un tratamiento adecuado. En lo posible deben tomarse cultivos y estos cultivos siempre deben tomarse previos al inicio del manejo antibiótico. Los abscesos entonces deben drenarse completamente. Siempre es importante desbridar el material necrótico y muchas veces se puede requerir el cierre por segunda intención para permitir el drenaje completo. Las incisiones siempre deben ser cuidadosas con el fin no solamente de evitar las estructuras vitales subyacentes, sino también de evitar futuras contracturas que pueden generar disfunción en el paciente y siempre es ideal iniciar una terapia de rehabilitación lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias, María Camila, por tu intervención. ¿Alguno de la sala tiene alguna pregunta?
sobre el tema? Veo que no, entonces damos por terminada la charla y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su asistencia.